Entonces no está de más reflexionar, Lorenzo, Denise. Sergio, buenos días, ya estás en la línea. Ya Bienvenido. estoy en la línea, Carmen. Discutir precisamente sobre el tema. ¿Qué te dice, Denise, debe ser todo esto? Mira, Cuarón recibió aplausos y también pedradas por las 10 preguntas que formuló. Aplausos porque muchos sintieron que las preguntas resumían las dudas que aún tienen millones de mexicanos ante una reforma que no ha sido explicada con la suficiente claridad, que se aprobó de manera fast track, que contiene toda una serie de lagunas, de huecos, de omisiones que a cualquier ciudadano le conciernen, y creo que las preguntas englobaban esas preocupaciones, y me parece que fue un acto de valentía, más que de valentía, de ciudadanía congruente por parte de Alfonso Cuarón, pues usar la plataforma que tiene en este momento para erigirse en la voz de quienes no tienen voz, de la mayor parte de los mexicanos que no pudieron participar en el debate, que no hubo, y que además sienten que se están tomando decisiones al margen pues de su voluntad, conocimiento, información. Entonces, qué buena manera de poner sobre la mesa toda una serie de temas pendientes. El gobierno de Enrique Peña Nieto le contesta a Alfonso Cuarón, y aunque se agradece la respuesta y hay algunas cosas que se aclaran, hay otras dudas que surgen precisamente a raíz de las respuestas, en las que se dice, por ejemplo, que las facturas de luz y los precios del gas van a bajar en 2 años, pero no se habla de la gasolina, que ha sido una parte integral de la campaña a favor de esta reforma, y además sabemos que va a ser muy difícil que baje el precio de la gasolina si está tan subsidiado como lo está en este momento en México. Y después el gobierno dice que claro que se exigirán a las empresas en el sector que cumplan con sus obligaciones, pero la pregunta es que ¿tiene el Estado mexicano la capacidad regulatoria de enfrentar a consorcios transnacionales con enorme fuerza que han doblegado a gobiernos en otras latitudes, cuando el gobierno mexicano no ha logrado ejercer esa capacidad regulatoria con empresas mexicanas? A Cuarón le preocupa, por ejemplo, el impacto sobre el medio ambiente, y la respuesta del gobierno de Peña Nieto es decir que se van a canalizar mayores recursos a diversas instituciones que se van a crear de protección del medio ambiente, y que en el tema de las energías renovables que habrá un mayor presupuesto para el Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Eso es realmente un viraje nacional hacia formas alternativas de gasolina. Promete el gobierno de Peña Nieto que todas las licitaciones y todos los contratos que Pemex logre firmar con empresas privadas en el sector, que van a ser públicos. Y bueno, si eso sucede, estaríamos ya de entrada en otro país, porque nunca hemos visto en el caso de Pemex la transparencia en el manejo de sus recursos. Dice que el gobierno de Peña Nieto que se van a respetar todos los derechos laborales de los trabajadores de Pemex, y lo cito: quienes durante décadas han demostrado su capacidad y su entrega en beneficio de México. Pues ¿cómo va a encarar la reforma el problema de la falta de productividad de la planta laboral en México? Es una de las empresas petroleras con mayor volumen de empleados y una productividad bajísima, y además caracterizado ese sindicato por una corrupción arraigada desde hace décadas, tema que las respuestas de Peña Nieto no logran encarar. Por ejemplo, dice que ya no se va a incurrir en el endeudamiento público porque habrá mayor participación del capital del sector privado, pero al mismo tiempo es evasiva la respuesta de Peña Nieto en cuanto a cuánto va a dejar de recibir la Secretaría de Hacienda vía las transferencias de Pemex. Dice que los pagos realizados directamente al fisco serán más moderados que anteriormente. Pues, ¿qué significa más moderados? ¿De qué cifras y qué porcentajes estamos hablando? Y finalmente concluye diciendo que no habrá monopolios en el sector, porque la COFECE vetará de las licitaciones a cualquier participante que pudiera llegar a detentar un poder monopólico. Pues
pues eso suena fantástico, pero precisamente enfrentamos ahora un capitalismo concentrado, oligárquico, muy monopolizado por la debilidad regulatoria y la complicidad del Estado mexicano. Entonces nos están ofreciendo que de la noche a la mañana esa situación va a cambiar y ojalá sea así, pero vamos a tener mecanismos de verificación de que eso es lo que realmente esté ocurriendo. O sea, se está ofreciendo transformar la realidad de Pemex de una empresa que ha sido corporativa, clientelar, mal administrada, saqueada y que ha establecido a lo largo de su historia una serie de contratos opacos y ha mantenido a un sindicato con altos grados de corrupción y con finanzas muy opacas. Y rápidamente quisiera decir que salió un artículo que me parece importante de Carlos Elizondo, creo que fue el viernes en Excelsior, y planteaba una serie de preguntas que dice la ley secundaria no las contesta. ¿Cómo se va a arreglar el tema del dispendio de los recursos públicos por parte de Pemex? Porque según Elizondo, casi 12% de los ingresos del 2000 al 2013 se usaron para subsidiar la gasolina, 15% de los ingresos de Pemex se usaron para subsidiar la electricidad, el desperdicio por exceso de personal, contratos ineficaces y corrupción, 10% de lo que se gasta. No tenemos fondo soberano, no hemos guardado nada. ¿Y qué pasa con la pensión de los trabajadores de Pemex? La empresa les debe casi 160,000 millones de dólares. ¿Saldrán de futuros ingresos de Pemex o de nuestros impuestos? Entonces, yo creo que ante estas preguntas, ya habiendo examinado las respuestas de Peña Nieto y las otras dudas que están surgiendo de personas que conocen el sector, me parece fundamental la propuesta de Alfonso Cuarón, porque hay temas que no se han debatido, preguntas que no se han respondido, fundamentales que tienen que ver con no solo el funcionamiento de Pemex, la regulación de la inversión privada, la promoción de la competencia en el sector, sino también si Pemex se va a convertir de pronto en una empresa con las mejores prácticas internacionales y generando recursos a manos llenas, hacia dónde se van a ir esos recursos y cómo se van a manejar de manera transparente los recursos de Pemex cuando la historia, como la subraya Elizondo, es una de dispendio, de despilfarro y de opacidad. ¿Qué dices, doctor Lorenzo Meyer, de todo esto? Bueno, Carmen, empecemos por el papel mismo de Cuarón. Yo hace tiempo suponía que ese papel de ciertos ciudadanos notables tendría que ir disminuyendo con la llegada de la democracia, porque ahora pues tendríamos un Congreso y en ese Congreso se debatiría, estarían representados todos los intereses y se harían las preguntas inteligentes y las respuestas inteligentes. Me parecía que antes, durante la época del PRI, sí era notable que algunas personas que no eran políticos profesionales estuvieran opinando todo el tiempo, me incluyo entre ellas. Pensé, ya mi trabajo en este campo deja de tener razón de ser y me voy a dedicar pues a lo que se supone que se dedica, por ejemplo, un profesor investigador en Estados Unidos. Allá ellos casi nunca les preguntan, nunca les hacen las grandes preguntas, les hacen preguntas muy concretas sobre sus temas. Ámbitos de investigación. Porque el Congreso es el que lo discute, porque la prensa es donde se discute, porque la televisión tiene pluralidad y muestra todas las facetas de un problema. Bueno, yo dije, eso va a suceder en México. Y estaba yo bien a gusto y resignado a que ya volvería yo de donde salía la oscuridad del mundo académico. Pero me doy cuenta que no es así. Y el caso de Cuarón es el más claro en este momento. Un cineasta, un hombre que del lado de la cultura, que se ha destacado, que tiene presencia internacional, hace las preguntas que debieron de haberse hecho en el Congreso y debieron de haberse respondido en el Congreso. Para mí es un indicador clarísimo de que México no es una democracia. ¿Quién sabe qué cosa sea?
yo sostengo que es un sistema híbrido, mezcla de, sí, tiene elementos democráticos, pero tiene muchos elementos del antiguo régimen. Incluso en este mismo aspecto de Cuarón, ¿Cuarón a quién se dirige? A Peña Nieto. Como antes, se dirige uno al presidente. ¿Por qué no se dirige al Congreso, que es el representante de la soberanía nacional? Bueno, pues porque Cuarón sabe muy bien que el Congreso y la carabina de Ambrosio están en una categoría muy similar. Y entonces el que maneja el tinglado es Peña Nieto y los otros son los manejados. Así que va con el responsable del circo. A él es al que le hace la pregunta. Así pues, yo pongo como mi comentario el hecho de que Cuarón, que ya tiene suficiente con dedicarse al cine, y vaya que si ha de ser complicado hacer una película como Gravedad, tenga que estar ocupándose de los temas que no se supone que para eso les pagamos a los miembros del Congreso, y les pagamos muy bien. Entonces, subrayo el hecho de que él tenga que ser ahora el vocero, que nosotros tengamos que estar discutiendo lo que Cuarón presenta, su nueva carta al presidente, es un indicador de que no está funcionando, después de ¿qué? De 14 años, el nuevo sistema democrático mexicano. Y yo quisiera, ya que estamos en esta de que una pregunta, a mí que me respondan la pregunta fundamental: ¿por qué tuvo que crearse Pemex en expropiarse el petróleo y crearse una empresa estatal en 38? ¿Y por qué tiene hoy que crearse este nuevo sistema? ¿Por qué no es posible todas estas maravillas que está diciendo Peña Nieto hacerlas con una empresa pública? ¿Qué tienen las empresas públicas? Que además la ventaja es obvia de que todos somos parte de esa empresa, dueños de esa riqueza. ¿Por qué no se puede hacer lo que él está ahora pidiendo que se haga con la empresa privada y con un Pemex ya hecho como empresa privada? Hay una especial virtud del mercado. Realmente, a esas alturas del siglo XXI, todavía creemos que el mercado libre, al Adam Smith, es la respuesta. No tenemos ya suficiente evidencia de que el mercado por sí solo más bien concentra la riqueza más que la distribuye, más que cualquier otra cosa, privilegia a unos cuantos y deja fuera a muchísimos. Entonces, entre las preguntitas, ya que estamos en esto, pues ¿por qué no metemos esa primera? ¿Y por qué hubo que privatizar la industria energética? ¿Por qué? Todos los defectos, y los que señala Denise y los que señalamos muchos, son defectos que se pueden corregir si hubiera voluntad política, y no se van a corregir privatizándolo al petróleo. Sergio Aguayo, ¿qué dices esta mañana? Después de la pausa regresamos contigo. Escuchas